El Pleno del Congreso de Perú admitió la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. El mandatario es acusado de incapacidad moral por haber presuntamente pedido a sus asesores que mintieran para ocultar un caso de corrupción conocido como el caso Richard Swing. El mandatario había dicho ayer que no renunciaría al cargo. En un nuevo logro diplomático para la administración de Donald Trump, Israel y Bahrein alcanzaron un acuerdo para la normalización de sus relaciones diplomáticas. Esto un mes después del pacto logrado con Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades palestinas, así como el gobierno iraní, condenaron el acuerdo calificándolo de traición. Los incendios siguen devastando la costa oeste de Estados Unidos, donde ya se registran por lo menos 24 muertos en los estados de Oregon, Washington y California. La gobernadora de Oregon, donde un 10% de la población del estado está bajo alerta de evacuación, aseguró que hay decenas de desaparecidos y que el número de víctimas podría aumentar. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Perú, donde el Congreso aprobó la moción de vacancia, es decir, la destitución contra el presidente Martín Vizcarra. Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, los legisladores aprobaron que se inicie el proceso contra el jefe de Estado. El presidente Vizcarra es acusado de pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre la contratación de un cantante. Para analizar la crisis política en Perú, conectamos con nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. Francisco, muy buena noche. Le pido por favor que nos explique entonces los detalles del llamado caso Richard Swing, que salpica al presidente y por qué generó esta nueva crisis política en el país. Buenas noches. Richard Swing, o mejor dicho, Richard Cisneros, es un cantante desconocido en Perú que se volvió mediático luego de las denuncias de algunos medios locales que lo responsabilizaban de haber sido favorecido con contratos del Ministerio de Cultura por $50.000 gracias a su cercanía con el presidente Martín Vizcarra. El mandatario en las investigaciones preliminares negó haber favorecido a Richard Swing con los contratos y mucho menos haberse reunido con él. Pero en las grabaciones dadas a conocer en el Parlamento se escucha la voz del mandatario indicándole a sus colaboradores cómo arreglar el registro de visitas y cuáles las palabras que debe dar ante la Fiscalía. Para muchos congresistas esto es obstrucción a la justicia y se habría incurrido en delito también de manipulación de testigos. Por eso es que ellos consideran que el presidente ha incurrido en incapacidad moral y que le habría mentido a los peruanos y por eso ya carecería de credibilidad. Y es por eso que hoy fue aprobada, admitida a debate, la moción de destitución o vacancia presidencial. Ahora, Francisco, le pregunto cuáles son los siguientes pasos en este proceso contra el presidente Vizcarra y cuáles son los escenarios posibles. Precisamente acaba de culminar la sesión del Parlamento peruano. El presidente Martín Vizcarra va a tener un plazo de 3 a 10 días para presentarse en el Parlamento con su abogado. Algunos legisladores están diciendo que la cita podría ser este viernes 18 de septiembre, en la cual el abogado de Vizcarra va a exponer todos los argumentos. De acuerdo a la Constitución, luego de oír los alegatos, el Congreso tendría que ejecutar la votación. Dicen que ya tienen alrededor de 87 votos y luego de esto el presidente del Congreso, el actual presidente del Congreso, Miguel Merino, sería investido como presidente del Perú. Estaría facultado, de acuerdo a la Constitución, de tener un gobierno de transición por 10 meses y convocar a un nuevo proceso de elecciones. Vamos a ver entonces qué ocurre en Perú, Francisco. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Lima. Gracias por la información. Que tenga usted una muy buena noche. Cambiamos ahora de tema. En Colombia, la cifra de fallecidos en las violentas jornadas de protesta contra la brutalidad policial ascendió este viernes a 13, con las muertes de 3 ciudadanos más en Bogotá, la capital del país. Las protestas, que hoy ya registran nuevos desmanes, iniciaron tras la muerte de Javier Ordóñez el miércoles, luego de ser violentamente sometido por oficiales que le aplicaron múltiples descargas eléctricas. La investigación reveló este viernes que Ordóñez habría muerto como consecuencia de un golpe con un objeto contundente en la cabeza cuando se encontraba detenido en una estación policial, en un intento por calmar los ánimos o cuando se espera una tercera jornada de protestas como la que ya estamos viendo en Bogotá. La policía pidió perdón tanto a la familia de la víctima como al pueblo colombiano. Pero que de acuerdo
a lo que se viene manejando, a lo que todos vimos en el video, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia. Los policías de Colombia estamos para proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos. Por eso hoy le pedimos, y como director encargado de la Policía Nacional, perdón a su familia, perdón a sus amigos, perdón a todos los ciudadanos, a todos los colombianos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció la normalización de relaciones entre Bahrein e Israel, calificándolo como un logro histórico, poco menos de un mes después de un pacto similar alcanzado con Emiratos Árabes Unidos. Los dos países dicen estar listos para abrir embajadas, organizar vuelos directos y cooperar en varios sectores. Los palestinos temen que los acercamientos los dejen cada vez más aislados. Otro acuerdo entre rivales históricos. Bahrein acordó la normalización de sus relaciones con Israel, según lo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Intercambiarán embajadas y embajadores, iniciarán vuelos directos entre sus países y pondrán en marcha iniciativas de cooperación en una amplia gama de sectores, entre ellos la salud, los negocios, la tecnología, la educación, la seguridad y la agricultura. Bahrein decidió seguir los pasos de su vecino Emiratos Árabes Unidos, quien firmó un acuerdo similar hace apenas 29 días. Hasta ahora Israel solo había llegado a 2 tratados de paz con países árabes, Egipto en 1979 y Jordania en 1994. El primer ministro israelí afirmó que más países árabes seguirían el ejemplo. Esta es una nueva era de paz, paz por paz, economía por economía. Hemos invertido en la paz durante muchos años y ahora la paz invertirá en nosotros. Conducirá inversiones muy grandes en la economía israelí y eso es muy importante. Los palestinos, que ven el apoyo árabe como crucial para resistir a la ocupación israelí, rechazaron el plan. La organización yihadista Hamas, que controla la franja de Gaza, dijo que el acuerdo era un peligro para la causa palestina. Bahrein, después de los Emiratos, se une al camino de la normalización con el régimen sionista, convirtiéndolos en un socio en la agresión con nuestro pueblo palestino, porque significa que aceptan el trato del siglo que Trump anunció. El enemigo histórico de Israel, Irán, también denunció la normalización. El gobierno de Trump ha hecho una prioridad la aplicación de sanciones drásticas y presión diplomática sobre la República Islámica. Y tras el anuncio del viernes, el mandatario de Estados Unidos predijo que habría un desarrollo muy positivo en el enfrentamiento con Teherán. Se cumplen 6 meses desde que el brote de COVID-19 fue declarado como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. El virus, que se originó en China, ha dejado de momento más de 28 millones de contagiados y 910.000 fallecidos. Para analizar la situación sanitaria por cuenta de esta pandemia, quiero saludar en este momento a Roberto de Bach. Él es médico infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Doctor de Bach, buenas noches, gracias por estar con nosotros en France 24. Le pregunto, entonces, ¿qué podemos esperar? Ya son 6 meses desde que el COVID-19 cambió por completo la realidad de millones de personas. ¿Solo una vacuna podrá devolvernos la normalidad a la que estábamos acostumbrados? Bueno, gracias por la invitación. Sí, sin ninguna duda, la vacuna va a ser parte de la solución. Lo que creemos todos, el mundo científico, que pasa por 2 situaciones: por el distanciamiento social, la utilización de tapabocas, barbijos o cubrebocas, y la aparición de una vacuna que sea eficaz y sea segura sobre todo. Ahora, ¿qué pasará luego de la pandemia? ¿Cuáles cree que serán los cambios fundamentales que vamos a vivir, que además estamos viviendo una experiencia traumática como esta, y qué dejará en la sociedad? Bueno, primero estamos viviendo los efectos adversos de las cuarentenas prolongadas y de convivir con un virus que está ganando la batalla, porque más de 20 millones de personas se han contagiado y casi 1 millón de personas han muerto. Luego de este momento pandémico, sin ninguna duda, los efectos adversos tienen que ser recuperados. Tienen que ser recuperados, por ejemplo, la vacunación infantil. Se sabe que, por ejemplo, en Latinoamérica, más de 2 millones de niños en los primeros meses, durante los meses de pandemia, no han recibido vacuna, donde va a aumentar el cáncer y sus complicaciones producto de los retrasos en los diagnósticos. O sea, vamos a tener los próximos pasos es la recuperación de todas las epidemias ocultas que produce el coronavirus.
Ahora, doctor, ¿para cuándo a lo mejor podemos esperar esta tan deseada vacuna que además ya AstraZeneca pausó de momento entonces el desarrollo de esta vacuna por un acontecimiento adverso en una paciente? Bueno, el acontecimiento de Alberto todavía no se conoce si esta mielitis transversa en una persona voluntaria de la investigación en Inglaterra fue debida a la vacuna o fue un evento relacionado, como puede pasar con alguna enfermedad que ocurra en los voluntarios. Esto todavía no lo sabemos. Lo que creemos que no se están produciendo el paro, no se está produciendo la cancelación de estudios, todo lo contrario, y se espera que para el 2021, sobre todo el primer semestre del 2021, se disponga de vacunas en la mayoría de los países del mundo para la vacunación de las personas prioritarias, que van a ser los trabajadores de salud y los mayores de 60 años con enfermedades coexistentes. Doctor Debac, gracias por su tiempo y por estar con nosotros en France 24. Feliz resto de noche. El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hicieron una pausa en sus respectivas campañas electorales para honrar a casi 3.000 víctimas fatales que dejaron los ataques del 11 de septiembre hace 19 años. Biden participó en una solemne ceremonia conmemorativa matutina en Nueva York, en el llamado Ground Zero, donde se cruzó con el vicepresidente Mike Pence. Por su parte, Donald Trump comenzó el día en Shanksville, en Pensilvania, donde se estrelló el vuelo 93 que había sido secuestrado y que se dirigía presuntamente al Capitolio. Biden visitó la misma zona horas más tarde. Hace 19 años, en este día, a esta misma hora y en este mismo lugar, 40 hombres y mujeres valientes triunfaron sobre el terror y dieron sus vidas en defensa de nuestra nación. Sus nombres y sus historias están para siempre escritas en la eterna lista de héroes estadounidenses. Hoy rendimos tributo a su sacrificio y profundamente lamentamos las cerca de 3.000 almas hermosas que nos fueron arrebatadas el 11 de septiembre de 2001. Más de 100 focos de incendios continúan activos devastando la costa oeste de Estados Unidos, provocando la muerte de por lo menos 24 personas y generando la peor calidad del aire registrada en los estados de California, Washington y Oregon. En este último, cerca de 500,000 de personas, un 10% de la población del estado, se encuentra bajo alerta de evacuación. Aún hay decenas de desaparecidos. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Reducidas a cenizas y escombros. Así se ven varias localidades del sur del estado de Oregon, en Estados Unidos, tras la devastación causada por el fuego. Los bomberos continúan luchando para controlar las conflagraciones que mantuvieron su intensidad a causa de los fuertes vientos en los últimos días. Sin embargo, las condiciones climáticas están mejorando. Prevemos aire más fresco y humedad en los próximos días, lo cual es una muy buena noticia. Sin embargo, los bomberos continúan trabajando día y noche para salvar vidas y propiedades de la destrucción. Se han quemado más de 4.000 kilómetros cuadrados. En este momento, la calidad del aire es la peor del mundo debido a estos incendios. Las autoridades informaron que hay docenas de personas desaparecidas y el número de fallecidos posiblemente aumentará. Los fuegos se acercan a los suburbios de Portland, la mayor ciudad del estado, donde ordenaron el estado de emergencia. En California, casi 4.000 hogares han sido destruidos y más de 68.000 personas han recibido la orden de evacuar. Al visitar una de las zonas más afectadas, el gobernador del estado arremetió contra quienes niegan la gravedad del cambio climático. El debate es sobre el cambio climático. Solo vengan al estado de California, obsérvenlo con sus propios ojos. No es un debate intelectual, ni siquiera es debatible. Se estima que el área consumida en la costa oeste de Estados Unidos es equivalente al tamaño del estado de Nueva Jersey, que tiene unos 22.500 kilómetros cuadrados. Lamentable. La mítica banda de rock The Rolling Stones se convirtió en la primera en encabezar las listas de Reino Unido en 6 décadas distintas. El grupo alcanzó el hito al llegar de nuevo al número 1 este viernes. La banda subió directamente al primer lugar con una versión remasterizada de su álbum Goat's Head Soup, que se lanzó originalmente en 1973. Con música despedimos el informativo. Continúen con nosotros. Buenas noches.